tal, amigas y amigos? Muy pero muy buenos días y gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy en la sección Cultura y Fe te diremos cuáles son las basílicas más importantes del mundo. En nuestra sección infantil, el cuento La Catedral del Papa. Mientras observaban su fachada y sus altas torres, Eric les dijo: En todas las ciudades importantes hay muchas iglesias, pero solo una de ellas es llamada catedral. ¿Saben por qué? Esa narración nos permitirá comprender mejor el Evangelio de hoy. Cuidemos el templo y todos somos templo de Dios. Y en el santoral te hablaremos del patrón de los comerciantes, San Martín Caballero. Todo esto aquí en Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Diario de un perro. Primera semana. Hoy cumplí una semana de nacido. ¡Qué alegría haber llegado a este mundo! Primer mes. Mi mamá me cuida muy bien. Es una mamá ejemplar. Segundo mes. Hoy me separaron de mi mamá. Ella estaba muy inquieta y con sus ojos me dijo adiós, esperando que mi nueva familia humana me cuidara tan bien como ella lo había hecho. Cuarto mes. He crecido rápido. Todo me llama la atención. Hay varios niños en la casa que para mí son como hermanitos. Somos muy inquietos. Ellos me jalan la cola y yo les muerdo jugando. Quinto mes. Hoy me regañaron. Mi ama se molestó porque me hice pipí adentro de la casa, pero nunca me habían dicho dónde debo hacerlo. Además, como dormía en la recámara, dice que ya no me aguanta. Mes 12. Hoy cumplí un año. Soy un perro adulto. Mis amos dicen que crecí más de lo que ellos pensaban. Qué orgullosos se deben de sentir de mí. Mes 13. Qué mal me sentí hoy. Mi hermanito humano me quitó la pelota. Yo nunca agarro sus juguetes. Así que se la quité. Pero mis mandíbulas se han hecho muy fuertes, así que lo lastimé sin querer. Después del susto, me encadenaron casi sin poderme mover al rayo del sol. Dicen que van a tenerme en observación y que soy ingrato. No entiendo nada de lo que está pasando. Mes 15. Ya nada es igual. Vivo en la azotea. Me siento muy solo. Mi familia humana ya no me quiere. A veces se les olvida que tengo hambre y sed. Cuando llueve, no tengo techo que me cobije. Mes 16. Hoy me bajaron de la azotea. De seguro mi familia me perdonó y me puse tan contento que daba saltos de gusto. Mi rabo parecía reguilete. Encima de eso, me van a llevar con ellos de paseo. Nos enfilamos hacia la carretera y de repente se pararon. Abrieron la puerta y yo me bajé feliz creyendo que haríamos nuestro día de campo. No comprendo por qué cerraron la puerta y se fueron. Oigan, esperen, les ladré. Se están olvidando de mí. Corrí detrás del coche con todas mis fuerzas. Mi angustia crecía al darme cuenta que casi me desvanecía y ellos no se detenían. Me habían olvidado. Mes 17.
He tratado en vano de buscar el camino de regreso a casa. Me siento y estoy perdido. En mi sendero hay gente de buen corazón que me ve con tristeza y me da algo de comer. Yo les agradezco con mi mirada y desde el fondo con mi alma. Yo quisiera que me adoptaran y sería leal como ninguno. Pero solo dicen, pobre perrito, se ha de haber perdido. Mes 18. El otro día pasé por una escuela y vi a muchos niños y jóvenes como mis hermanitos humanos. Me acerqué y un grupo de ellos, riéndose, me lanzó una lluvia de piedras. Decían, a ver quién tiene mejor puntería. Una de esas piedras me lastimó el ojo y desde entonces ya no puedo ver con él. Mes 19. Parece mentira. Cuando estaba más bonito se compadecían más de mí, pero ahora ya estoy muy flaco. Mi aspecto ha cambiado. Perdí mi ojo y la gente más bien me saca a escobazos cuando pretendo echarme en una pequeña sombra. ¡Lárgate! Mes 20. Casi no puedo moverme. Hoy, al tratar de cruzar la calle por donde pasan los coches, uno me arrolló. Según yo estaba en un lugar seguro llamado banqueta, pero nunca olvidaré la mirada de satisfacción del conductor que hasta se ladeó con tal de centrarme. Ojalá me hubiera matado, pero solo me dislocó la cadera. El dolor es terrible. Mis patas traseras no me responden y con mucha dificultad me arrastré poco a poco hacia un montón de hierba a un lado del camino. Mes 21. Tengo 10 días bajo el sol, la lluvia, el frío, sin comer. Ya no me puedo mover. El dolor es insoportable. Me siento muy mal. Quedé en un lugar húmedo y parece que hasta mi pelito se está cayendo. Alguna gente pasa y ni me ve. Otras dicen a quienes vienen con ellos, no te acerques. Ya casi estoy inconsciente, pero alguna fuerza extraña me hizo hoy abrir los ojos. La dulzura de su voz me hizo reaccionar. Decía, pobre perrito, mira cómo te han dejado. Junto a ella venía un señor de bata blanca. Empezó a tocarme y dijo, lo siento señora, pero este perro ya no tiene remedio. Es mejor que deje de sufrir. A la gentil dama se le salieron las lágrimas y asintió con la cabeza. Como pude, moví el rabo y la miré agradeciéndole que me ayudara a descansar. Luego, solo sentí el piquete de la inyección y me dormí para siempre pensando en por qué tuve que nacer si nadie me quería. Moraleja de esta historia. La solución no es echar un perro a la calle, sino educarlo. No conviertas en problema una grata compañía. Ayuda a tomar conciencia a otros y así terminar con el problema de los perros callejeros. Ellos no nacieron ahí. Los humanos los echamos a ese sitio donde no merecen estar. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio.
Muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño. Y como cada domingo le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento. Que Dios les llene de bendiciones. Y además de agradecer tu atención, quiero agradecer la presencia de mis colaboradores. En la producción, Sergio Enríquez Morín, y compartiendo micrófonos, nuestros invitados de hoy en las secciones del Santo Oral y Cultura y Fe, Raúl Mauricio Hernández y Salvador Romero. Amigas, amigos, muchas gracias por escuchar este programa y por unirse, como cada domingo, en reflexión. Y ahora yo les pediría que también en oración, para que la situación que está viviendo nuestro país cambie con la oración y con la responsabilidad de todos. Es lamentable lo que ha pasado en Uruapan, pero también lo que pasó en Chilpancingo y lo que está pasando en distintas partes de nuestro país, en donde parece que la autoridad no hace nada. Pero yo diría, más allá de eso, ¿y los padres de familia? Que los delincuentes no tienen papá, mamá, hermano, hermana, esposo, esposa, amigo, que les haya dicho, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te acercas al mal? ¿No tiene acaso una mamá o una esposa que le diga, oye, no quiero este dinero que me estás trayendo? ¿De dónde salió tanto dinero? Yo creo que si hay papás, mamás, amigos, si en la iglesia también no se toma en cuenta esto para subrayar constantemente la necesidad de educar a los hijos, evidentemente que los gobiernos no son suficientes para cambiar todo. Evidentemente que a ellos les toca, y si no, pues que renuncien, porque si están capacitados para luchar contra el mal, que lo hagan. Y si no están capacitados, entonces significa que no quieren cambiar las cosas. Por eso los invito a que particularmente este domingo y todos los que vienen de aquí al final del año hagamos mucha oración por la paz del mundo y para que cese la delincuencia en México. Y bueno, además de esto, evidentemente que un saludo con mucho cariño para todos los enfermitos y para todas las personas que escuchan este programa sobre ruedas, es decir, para los que van manejando en Estados Unidos o en México, que Dios les bendiga para que lleguen bien hasta su meta. Pero por ahora, el cuento. Es momento de escuchar el cuento para entender el Evangelio, escrito por el Padre José. La Catedral del Papa. Eric el catequista organizó una visita con sus alumnos a la Catedral de México. Cuando los niños llegaron al lugar, se quedaron admirados por el tamaño y la belleza de la construcción. Mientras observaban su fachada y sus altas torres, Eric les dijo: En todas las ciudades importantes hay muchas iglesias, pero solo una de ellas es llamada catedral. ¿Saben por qué? Samir, uno de los niños más curiosos y participativos del grupo, preguntó. ¿Por qué? Eric les explicó. Su nombre viene de la palabra griega cátedra, que significa silla, y a este edificio se le llama catedral porque en él está la silla o cátedra desde donde el obispo o arzobispo del lugar celebra la misa, preside y enseña como pastor de la comunidad. Catalina, que también era muy curiosa, preguntó. ¿Y las catedrales tienen nombre? Sí. Los obispos y la comunidad que las construyen eligen si desean dedicarlas a Cristo, a la Virgen María o a alguno de los santos. En este caso, la Catedral de México está dedicada a la Asunción de la Virgen María. Por eso, se puede ver al centro de la fachada principal la imagen de la Virgen María subiendo a los cielos. Catalina se emocionó y gritó señalando. Sí, ya la vi. Está encima de la puerta central y es muy bonita. Los niños ingresaron a la catedral y seguían admirados por todo lo que veían: pinturas, esculturas y los órganos monumentales de madera. Entonces Eric les dijo:
Muchos no saben que antes de esta catedral hubo una muy pequeñita que tuvo que demolerse para construir la actual. Samir no lo podía creer y dijo: ¿Entonces hubo una primera catedral? Sí, hubo una primera catedral, pero duró poco tiempo. Hernán Cortés la mandó construir en 1524, pero no era catedral, porque en ese tiempo no teníamos a un obispo y sin obispo no hay catedral. Solo hasta después de 23 años el Papa mandó un obispo a estas tierras y elevó esa iglesia a la categoría de catedral, pero luego fue demolida en 1625. Samir, que era muy bueno para las matemáticas, intervino inmediatamente y comentó: Si hacemos cuentas, solo duró... A ver, espérenme tantito. Si le restamos 1524 años a 1625, nos quedan 5 menos 4. Y con mucha euforia gritó: ¡Ya lo tengo! La primera catedral solo duró 101 años. El maestro Eric se sintió satisfecho de que su alumno hubiera sacado la cuenta tan rápidamente y continuó: La primera piedra de la actual catedral la colocaron en 1573, el tercer arzobispo de México, don Pedro Moya, y el virrey Martín Enríquez, y después de 94 años se terminó la construcción. Aún faltaban las torres y toda la decoración del interior, pero ya estaba lista para usarse. Por eso se dedicó o consagró el 22 de diciembre de 1667. Después de decir esto, Eric les pidió a sus alumnos que levantaran la mirada hacia una pared porque en lo alto estaba escrita la fecha de la consagración. Después de observar ese detalle, los visitantes visitaron las 14 capillas del interior de la catedral, el coro y la sacristía. Finalmente subieron a lo alto de las torres y conocieron su campanario. Ahí, Eric les mostró las 30 enormes campanas y les dijo: La mayor de todas se llama Santa María de Guadalupe y pesa 13 toneladas. Mientras los niños observaban las ciudades de las alturas y la campana que bendijo el Papa Juan Pablo II, Samir pensó en el Papa y le preguntó a Eric: Usted nos dijo que todos los obispos o arzobispos tienen su catedral, pero yo tengo una duda. ¿También el Papa tiene su catedral? Por supuesto que sí. Aunque el Papa es el pastor de la Iglesia de todo el mundo, también es el obispo de Roma, y como obispo de Roma, necesita tener una catedral. Me imagino que su catedral es la Basílica de San Pedro, ¿verdad? Porque ahí lo vemos muchas veces por televisión. Eric aprovechó la curiosidad de los niños para enseñarles la importancia de la catedral del Papa y les dijo: La Basílica de San Pedro es muy bonita y es utilizada por el Papa en muchas ocasiones, porque es muy grande y su enorme plaza sirve para las ocasiones en que acuden miles de fieles y peregrinos, pero esa no es la catedral del Papa. ¿De verdad? Aunque no lo crean, la Basílica de San Pedro no siempre fue usada por el Papa, porque él no vivía en el Vaticano, sino dentro de la ciudad de Roma. Entonces, ¿cuál es la catedral del Papa? La catedral del Papa se construyó hace muchísimo tiempo, en unos terrenos que le donó una familia romana. La familia se apellidaba Letrán. Por eso los romanos le llamaban a los terrenos lateranos o lateranenses. En español se dice de Letrán. ¿Y fue dedicada a Cristo, a la Virgen María o a algún santo? Primero la dedicaron a Cristo Salvador y después a San Juan Bautista. Por eso se le llama Basílica Catedral de San Juan de Letrán. Y por ser la catedral del Papa, es la iglesia más importante de todo el mundo. En su fachada tiene una inscripción que dice: Esta es la iglesia madre y cabeza de todas las iglesias. ¿En qué tiempo fue construida? Hace más de 1700 años. Se construyó con la ayuda del emperador Constantino después de que el Imperio Romano terminó de perseguir a los cristianos. A un lado de esa basílica catedral vivió cientos de años el Papa, hasta que su casa se deterioró mucho y decidió irse a vivir al Vaticano. Esto fue hacia el año 1400. Así que fueron casi 1000 años los que vivió el Papa en ese lugar, a un lado de su catedral de San Juan de Letrán. Sí que fueron muchos años. ¿Y qué pasó con esa catedral de San Juan de Letrán? ¿Se destruyó para siempre? Afortunadamente no.
Aunque es una iglesia muy antigua, en años posteriores se restauró y embelleció junto con el antiguo palacio o casa del Papa. Es un conjunto bellísimo, y a un costado está el bautisterio donde bautizaron al emperador Constantino. Y la historia recuerda el día en que se dedicó o consagró. Fue el día 9 de noviembre. Por eso, todos los años, en todo el mundo, el 9 de noviembre, se festeja la dedicación de la Catedral del Papa. Y ese día se nos recuerda la importancia de escuchar las enseñanzas del sucesor de San Pedro, el Papa, y ponerlas en práctica, porque él es la cabeza visible de la iglesia. Entonces Samir concluyó: Eso me parece muy importante porque de nada servirían las catedrales si no escuchamos a quien ocupa la cátedra. Mis compañeros y yo estamos muy agradecidos de que nos haya traído a visitar la cátedra y la catedral de nuestro obispo, pero también de que nos haya enseñado que el Papa tiene una catedral y se llama la Basílica de San Juan de Letrán. Este es un cuento escrito por el padre José de Jesús Aguilar Valdés y podrás encontrarlo en el libro Cuentos para entender el Evangelio. Escuchemos ahora en Resonancias el Evangelio de hoy. Capítulo 2 de San Juan, versículos del 13 al 22. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: «Quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre». En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: «El celo de tu casa me devora». Después, intervinieron los judíos para preguntarle: «¿Qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así?». Jesús les respondió: «Destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré». Replicaron los judíos: «¿46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Queridas hermanas y hermanos, la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán pasa casi siempre desapercibida, pero este año, al caer en domingo, nos permite reflexionar sobre lo que significa. La Basílica de San Juan de Letrán, en Roma, es el primer gran templo cristiano construido en Roma después de las persecuciones en el siglo IV. Es la catedral del Papa como obispo de Roma. La Basílica de San Juan de Letrán es símbolo de la unidad de todas las comunidades cristianas con Roma y nos recuerda que todos estamos construidos sobre el mismo cimiento de Jesucristo. Cada uno de nosotros participamos en la construcción de la iglesia, que más que un edificio de piedras, es una comunidad formada por piedras vivas. San Agustín recomienda: cuando recordemos la consagración de un templo, pensemos en aquello que dijo San Pablo: cada uno de nosotros somos un templo del Espíritu Santo. Ojalá conservemos nuestra alma bella y limpia, como le agrada a Dios, que sean sus templos santos. Así vivirá contento el Espíritu Santo en nuestra alma, es lo que decía San Agustín. Aquí, donde estamos reunidos ahora celebrando la Eucaristía, cuántas cosas importantes han pasado. Ahí en tu parroquia, en tu capilla donde celebras cada domingo la Santa Misa, cuántas cosas han pasado. Seguramente que muchos de los presentes han sido bautizados en un templo y han iniciado allí su camino cristiano. Muchos también han recibido en un templo la primera comunión y desde aquella primera vez han continuado participando cada domingo en la misa. Quizás también han recibido en ese templo la confirmación o han celebrado su matrimonio. Y más de una vez
han ido a decir el último adiós y a rezar por algún pariente o amigo difunto, o han entrado en ese templo a rezar ante el sagrario, pues ese templo es una señal visible de todo esto, y todas las iglesias nos recuerdan que Dios está presente en medio de los hombres. Todos nosotros, por otra parte, hemos sido consagrados como templo de Dios el día de nuestro bautismo. Por esa razón, todo hombre, toda mujer merece respeto, estimación, valoración. Si alguno destruye el templo de Dios, Él lo destruirá, porque el templo de Dios es santo, y ese templo son todos ustedes, dice la Biblia. Cada hombre y cada mujer son sagrados. No podemos convertir a nuestro hermano o hermana en esclavo, en esclava o en servidor nuestro, en alguien a quien no sabemos perdonar, comprender o ayudar. Nadie es un instrumento, un productor o un objeto de placer para nosotros. Cada hombre y cada mujer, sea barrendero o artista de cine, sea gobernante o un obrero sin trabajo, sea viejo o niño, sea un ejecutivo triunfante o un minusválido, sea una mujer llena de belleza o una mujer que no está tan agraciada, sea un policía o un terrorista, todos, absolutamente todos los hombres y mujeres son templo de Dios, merecedores de todo nuestro amor, de todo nuestro respeto y de toda nuestra comprensión. Que la Eucaristía de hoy, en que recordamos la dedicación o consagración del primer templo católico del mundo, nos haga vivir más intensamente los cimientos de nuestra fe, que siempre que entremos en esta iglesia, en la iglesia a la que vas tú o en cualquier otra iglesia, o siempre que pases por delante de una iglesia, se renueven estos sentimientos. Sobre todo, debemos dar frutos en el cumplimiento de los mandamientos, especialmente del mandamiento nuevo, de la caridad, el mandamiento de la caridad, que es el cimiento que sostiene a la iglesia fundada por Cristo. Que así sea. Y listo el equipo para hablar de los santos y santas de la semana. Ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo. Escuchemos en Resonancias de Fe, el Santoral de la Semana. El 10 de noviembre se celebra a San León Magno. Se le llama Magno porque hizo grandes obras. Es el pontífice más importante del siglo V. Tuvo que luchar fuertemente contra dos clases de enemigos: los externos que querían invadir y destruir a Roma, y los internos que trataban de engañar a los católicos con errores y herejías. En el año 452 llegó el terrorífico guerrero Atila, capitaneando a los feroces hunos, de los cuales se decía que donde sus caballos pisaban, no volvía a nacer la hierba. El Papa San León salió a su encuentro y logró que no entrara en Roma y que volviera a su tierra de Hungría. Sin embargo, amigos, en el año 455 llegó otro enemigo feroz. Se trataba de Genserico, jefe de los vándalos. Con este no logró San León que no entrara en Roma a saquearla, pero sí obtuvo que no incendiara la ciudad ni matara a sus habitantes. Roma quedó más empobrecida, pero se volvió más espiritual. El 11 de noviembre se celebra a San Martín de Tours, conocido más por San Martín Caballero. Martín significa el batallador. San Martín es uno de los santos más queridos por los franceses y muy popular en todo el mundo. ¿Y dónde nació este santo? No nació ciertamente en Italia, más bien nació en Hungría, pero sus padres se fueron a vivir a Italia. ¿Por qué? Porque como era hijo de un veterano del ejército, cuando tenía 15 años tenía que seguir la misma actividad que su padre. Así que a esta edad de 15 años ya vestía el uniforme militar romano y por eso se le representa vestido como soldado romano y montado sobre un caballo. Así que si está montado sobre un caballo se le dice caballero. Siempre ha sido recordado por el hecho que le sucedió siendo joven y estando de militar en Amiens, Francia. Un día de invierno muy frío se encontró por el camino con un hombre que estaba temblando con este frío y a medio vestir. Martín, como no llevaba nada más para regalarle, sacó la espada y dividió en dos partes su manto y le dio la mitad a este pobre hombre. Esa noche vio en sueños que Jesucristo se le presentaba vestido con el medio manto que él le había regalado al hombre pobre y oyó que le decía: «Martín, hoy me cubriste con tu manto». La gente lo quería tanto que lo nombraron obispo de la ciudad de Tours, Francia.
Él fue fundador de las parroquias rurales en este país. Es interesante mencionar, amigos, que la media capa de San Martín, la que cortó con la espada para dársela al pobre, fue guardada en una urna y se le construyó un pequeño santuario para guardar esa reliquia. La gente le decía en latín a ese fragmento de la capa, la capilla, y así la gente comenzó a decir, vamos a orar donde está la capilla. Y de ahí viene el nombre de capilla, que se le da a los pequeños lugares que se hacen para orar. Algo muy interesante, amigos, es que la gente, cuando murió San Martín, decía, yo quiero que siga pasando San Martín como nos visitaba, como lo hacía antes con su caballo, repartiendo grandes bendiciones. Y para invitar a San Martín que pasara espiritualmente, comenzaron a poner una herradura en su casa para indicar que querían que pasara por allí San Martín con su caballo. Y de ahí es donde comenzó a utilizarse la herradura como un signo de bendición y más adelante se convirtió en un signo de buena suerte, herradura, San Martín, Francia. El 12 de noviembre se celebra a San Josafat de Lituania. Josafat es una palabra hebrea que significa Dios es mi juez. Gracias a San Josafat, Lituania se hizo católica. En 1617 fue nombrado arzobispo de Polotsk y fue martirizado para mantenerse fiel a la iglesia. Le atravesaron el cuerpo con una lanza, le pegaron un balazo, arrastraron su cuerpo por las calles de la ciudad y lo echaron al río. Era el 12 de noviembre de 1623. Meses después, los verdugos se convirtieron a la fe católica y pidieron perdón de su terrible crimen. El 13 de noviembre se celebra a San Diego. Este santo ingresó a la comunidad de los franciscanos y fue enviado de misionero a las Islas Canarias. Algunas de las pinturas que lo representan lo muestran con algo escondido bajo un manto o bajo su hábito. Y lo que esconde precisamente bajo su manto es alimento para los pobres. Y es que como en los últimos años estuvo de portero en varios conventos, le regalaba a la gente pobre todo lo que podía. En una ocasión tomó algunos panes de la cocina y los llevaba escondidos para unos pobres. En ese momento se encontró con un superior que era muy bravo y éste le preguntó qué llevaba ahí. Diego, sabiendo que no debía mentir, le pidió ayuda a Dios y le contestó al superior que llevaba unas rosas. ¿Y entonces dijo una mentira? Y se puede decir que Dios le ayudó a que no fuera mentira, porque cuando el superior le pidió que se las mostrara, Diego levantó el manto y en lugar de los panes, sí, efectivamente, había rosas. Murió el 12 de noviembre del año 1463 y en su sepulcro se obraron muchos milagros, incluyendo la milagrosa curación del hijo de Felipe II, rey de España. El 14 de noviembre se celebra a Santa Gertrudis. Gertrudis es una palabra que significa fiel defensora. Esta santa nació en Alemania en 1256. Es la patrona de las personas místicas, porque se le considera la primera gran mística de la historia. La Iglesia llama místicas a las personas que tienen un contacto especial con Dios mediante oraciones llenas de fervor y reciben de Él mensajes y revelaciones especiales. Gertrudis fue la primera, pero después de ella surgieron en la Iglesia otras grandes místicas como Santa Brígida, Santa Catalina, Santa Teresa y Santa Margarita. Santa Gertrudis fue la primera en propagar también la devoción al Sagrado Corazón y el culto a San José. Al principio no contaba a nadie los mensajes que recibía, pero después le pidieron que escribiera sus experiencias y escribió en 5 libros los mensajes que recibió en sus revelaciones. A estos escritos se les conoce con el nombre de Heraldo de la amorosa bondad de Dios. Santa Gertrudis murió el 17 de noviembre del año 1302. El 15 de noviembre se celebra a San Alberto Magno. Este nombre significa de buena familia. Él ingresó a la comunidad de los padres dominicos y ya en su tiempo la gente lo llamaba el Magno, el Grande, el Magnífico, y esto pues por su gran sabiduría. También lo llamaban el Doctor Universal porque sabía de todo, de ciencias religiosas, de ciencias naturales, de filosofía, etc. Y como la palabra doctor se deriva de la palabra docere, que significa enseñar, pues por eso le llamaban el doctor, porque enseñaba y compartía su sabiduría. Tenía una mente muy brillante porque gracias al estudio era geógrafo, astrónomo, físico, químico y además teólogo. Y como una persona sabia se convierte en un buen maestro, Alberto Magno fue un brillante profesor en Colonia, Alemania, en París y en otras universidades.
Es interesante mencionar que en su tiempo se mezclaban la filosofía y la teología en las clases y él tuvo el mérito de separarlas. También descubrió que Aristóteles, un filósofo griego muy famoso, tenía en su doctrina ideas muy parecidas a las cristianas. Amigos, y sabemos muy bien que cuando hay buenos maestros, hay buenos alumnos. Por eso tuvo el honor de ser el maestro del más grande sabio que ha tenido la Iglesia Católica, Santo Tomás de Aquino. Y esto le aumentó su celebridad ya que Tomás perfeccionó sus enseñanzas. San Alberto murió el 15 de noviembre de 1280 a los 74 años. Este fue el Santoral de la Semana, aquí en Resonancias de Fe. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Señor, en este momento hay personas que se encuentran en hospitales, clínicas o casas, agobiadas por la enfermedad. Te pido por ellas, para que comprendan que la enfermedad no es castigo ni abandono tuyo, sino parte natural de la vida y de nuestra limitación humana. Ayúdales a ser pacientes y que reciban la ayuda necesaria de médicos y familiares. Amén. Muchas gracias por continuar con nosotros. Esta es nuestra sección, Cultura y Fe. El 9 de noviembre se celebra la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán y por eso es necesario que conozcas su importancia. Seguramente que habrás escuchado muchas veces la palabra basílica, pero quizás no sabes exactamente qué significa. Sabes, por ejemplo, que aquí en la Ciudad de México hay dos basílicas, la de Guadalupe en la Villa y la de San José, que está en la calle de Ayuntamiento a 2 cuadras del eje central. También sabes que muy cerca de Ciudad Satélite está el Santuario de la Virgen de los Remedios. Ese santuario, así como el de San Juan de los Lagos o el de Zapopan, son basílicas, pero ¿qué significa eso? La palabra basílica es una palabra que se deriva del griego y significa casa del rey. En la Iglesia Católica se le da el nombre de basílica a ciertos templos que tienen mayor importancia y fama que los demás. ¿Y por qué son más importantes que los demás? Bueno, porque en esos templos se pueden recibir especiales gracias del Papa, o porque tienen reliquias muy importantes, o porque en ellos se venera alguna imagen muy querida mediante la cual se reciben milagros. Las primeras basílicas católicas comenzaron en Roma y están en Roma. Para dividirlas por sus importancias se llaman basílicas mayores y menores. Solo existen en todo el mundo 4 basílicas mayores y están en Roma. Todas las demás basílicas en cualquier parte del mundo que se encuentren se llaman menores. Solamente se puede llamar basílica a aquellos templos a los cuales el Papa les conceda ese honor especial. En Roma existen 4 basílicas mayores. Las iglesias del mundo que piden que se les una a una de estas basílicas se convierten en algo así como sucursales, y en ellas se puede recibir las mismas bendiciones especiales que en Roma. A esas iglesias sucursales se les llama basílicas menores. La Basílica de Guadalupe es un claro ejemplo de eso. Las 4 basílicas más importantes de Roma, ponga usted atención, son la de San Pedro, donde está la tumba de San Pedro en el Vaticano; la Basílica de San Pablo, en donde está la tumba de San Pablo fuera de la ciudad, por eso se llama San Pablo extramuros; la Basílica de Santa María la Mayor, que es la basílica más importante del mundo, dedicada a la Virgen María; y finalmente, la 4ª basílica es la que se llama San Juan de Letrán. El actual eje central de nuestra ciudad se llamaba así porque en una de sus esquinas, entre Venustiano Carranza y 16 de septiembre, había una capilla a la que acudían quienes habían ido a visitar Roma y los santos lugares. Pero es necesario seguir hablando sobre las 4 basílicas mayores de Roma y preguntarles a ustedes, ¿cuál creen que sea la más importante de las 4? Si alguno contestó que la de San Pedro, lamento decirles que no le atinaron. Ciertamente la de San Pedro se ha hecho muy famosa, pero la más importante de todas es la de San Juan de Letrán, y les vamos a explicar por qué, ¿verdad, Salvador? Así es, la primera basílica que hubo fue la de Letrán en Roma.
Era un palacio que pertenecía a una familia que llevaba ese nombre, Letrán. El emperador Constantino, que fue el primer gobernante romano que concedió a los cristianos el permiso para construir templos, le regaló al Papa el Palacio de Letrán. El Papa Silvestre lo convirtió en templo y lo consagró el 9 de noviembre del año 324. En italiano se llama Laterano. En una ocasión yo me encontré a unas personas cuando vivía en Roma y decían, estamos preguntando y preguntando cómo llegar a la iglesia de San Juan de Letrán y nadie nos dice que la conoce. Es que allá se dice San Giovanni in Laterano. Ya preguntaron de esa manera y llegaron muy prontamente. Pero, ¿por qué es importante esta basílica? Porque hemos dicho, es porque es la primera basílica y la más importante del mundo. Y de hecho, padre, en esta semana se celebra el aniversario de su consagración el día 9 de noviembre. Esta basílica es la catedral del Papa y la más antigua de todas las basílicas de la Iglesia Católica, como ya lo hemos mencionado. Al frente tiene una inscripción que dice, Madre y cabeza de todas las iglesias de la ciudad y del mundo. Y bueno, también se le llama Basílica del Divino Salvador, porque cuando la volvieron a consagrar en el año 787, un judío golpeó con coraje una imagen del Divino Salvador y, de acuerdo a la tradición, esta imagen milagrosamente derramó sangre. Se le puso el nombre de San Juan porque tiene dos capillas, una dedicada a San Juan Bautista y otra a San Juan Evangelista. Aunque ahora estamos acostumbrados a ver que el Papa vive en el Vaticano, no siempre ha sido así. Durante casi 1000 años, desde el año 324 hasta el 1309, los papas celebraron la misa en la Basílica de San Juan de Letrán y vivieron en un edificio anexo llamado el Palacio de San Juan de Letrán. En el año 1309, los papas dejaron Italia y se fueron a vivir a Francia, a una población llamada Aviñón, y allí estuvieron durante casi 70 años. Cuando el Papa regresó de Francia, decidió vivir en el actual Vaticano. Pero, amigos, la Basílica de San Juan de Letrán sigue siendo tan importante que después de que un nuevo Papa es electo, tiene que visitar lo más pronto posible esa iglesia. Así es que, amigos, ¿cuándo fue que el Papa comenzó a vivir en el Vaticano? Pues cuando regresó de Francia, llegó a San Juan de Letrán y estaba tan deteriorado por el abandono que había tenido que dijeron, vamos a encontrar nuevos rumbos, y ahí comenzó la historia del Vaticano y cada vez fueron construyendo más y más habitaciones hasta que quedó en cómo lo vemos. Pero la Basílica de San Juan de Letrán sigue estando primorosa después de una maravillosa restauración. Amigas, amigos, estamos llegando ya al final de este programa y como siempre les agradezco su atención. Les doy los teléfonos por si quieren llamar a la parroquia para información de misas gregorianas o el extracto de agave: 55 55 66 77 44 y también el 55 5705 59 39. Pero también les comento que el próximo mes de mayo tendré la peregrinación a los santuarios italianos. Serán cerca de 15 días en los que vamos a comenzar en Venecia, la tumba de San Marcos, la Basílica de San Marcos. Iremos después a Padua a visitar la ciudad y evidentemente visitando la tumba de San Antonio de Padua, y ahí también está la tumba de San Lucas y de San Matías. Después iremos a el lugar donde comenzó el Renacimiento, Florencia, viendo algunas obras de Miguel Ángel. Continuaremos después hacia Siena, visitando la casa donde vivió Santa Catalina y por supuesto esa maravillosa ciudad medieval. Iremos también a Pisa para visitar la torre inclinada. Estaremos también visitando Asís, viendo la tumba de Carlo Acutis, de San Francisco, de Santa Clara y todos los lugares donde vivió San Francisco. Iremos después a Orvieto, al lugar donde está el relicario que conserva la sangre que brotó de una hostia consagrada que dio origen a la fiesta del Corpus Christi, y terminaremos en Roma visitando la ciudad y teniendo un encuentro con el Papa. Mayores informes, teléfono 55 4606 6476. Lo repito, 55 4606 6476, o también escriban un correo a operadora.oli con Y, olitravel con B chica, operadora.oli
operadora.olitravel@gmail.com, operadora.olitravel@gmail.com, y ahí recibirán toda la información para que viajen conmigo a esta peregrinación el próximo año y pueda ser quizás un regalo para sus mamás el 10 de mayo. Que Dios les bendiga y hasta el próximo domingo. Gloria, 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 a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Gloria, 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 a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, Señor, todos te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre, Padre, Señor Todopoderoso. Gloria, 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 a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Señor Jesucristo, unigénito del Padre, Señor Hijo de Dios, Hijo único del Padre. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros y atiende a nuestra súplica. Gloria, 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 a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Porque tú eres santo, solo tú Jesucristo, altísimo Señor, altísimo Señor. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Esperamos que ahora que has aprendido más, tu fe te dé la seguridad y confianza para seguir adelante en la vida. Y te invitamos a que la próxima semana acompañes al Padre José de Jesús en Resonancias de Fe.